Hola, buenas tardes. Estamos acá en el espacio de Me Gusta Leer. Agradecidos por la invitación. Le vamos a hablar de este libro, Quinqueño, la historia por sus protagonistas, que escribimos junto con Luis, y que los va a llevar por un camino plagado de infinidad de historias, anécdotas, situaciones, curiosidades, y por sobre todas las cosas de pequeños detalles desconocidos que hicieron a la historia, ¿no? a la conquista por parte de Peñarol de lo que significó su segundo quinquenio. En la historia lo que tratamos de conseguir, primero que nada, que sea un libro periodístico, serio, respetuoso. Nos encontramos justamente con protagonistas, entrevistamos a 27 que nos brindaron su opinión, y uno de los aspectos que remarcamos es justamente eso, ¿no? El respeto que tuvieron a la hora, por ejemplo, de dirigirse al tradicional adversario, y eso fue lo que quedó plasmado acá cuando a nosotros nos tocó la parte nuestra, que es la de escribir. Evidentemente uno con el paso del tiempo se va metiendo dentro de esta historia, pero por sobre todas las cosas lo que tratamos de hacerlo fue sumamente profesional. Obviamente porque fueron 5 años, nos dividimos en la tarea, generalmente a las entrevistas fuimos los dos, y qué fue lo que nos ha quedado de todo esto, lo que le vamos a ir narrando al margen de algunas historias para que ustedes se vayan metiendo adentro de este libro. Es un libro que en definitiva resume 5 años de un ciclo exitoso y que marcó la historia del fútbol uruguayo, en particular del Peñarol, de 1993 a 1997, y que representa para el hincha, y eso lo hemos ido descubriendo incluso con los protagonistas, un sinónimo de orgullo, ¿sí? El quinqueño es para el jugador de Peñarol una medalla de valor superlativo. Es para el hincha esa representación que surge en los momentos más difíciles. Y ahí es un poco como para, de alguna forma, explicarles cómo nació esta idea. Esta idea nació justamente en un grupo de amigos, en donde hay hinchas de los dos equipos, de Nacional y de Peñarol, y cada vez que Peñarol perdía, el hincha de Nacional, obviamente en esos grupos de amigos se producían gastadas, y el hincha de Peñarol recurría a esto, a la mano de Bengoechea y al quinqueño como representación más fiel y más firme de por qué es hincha de Peñarol, y es el orgullo. Y bueno, eso de alguna forma sirvió como disparador para comenzar a descubrir de qué forma podíamos desarrollar este libro sobre el que hoy le estamos contando. ¿Y qué sucedió? Que descubrimos que se transformó en el orgullo de los hinchas, en el sentido más puro del hincha de Peñarol, y que buscamos la forma de materializarlos en esta obra. ¿Cómo? Con el relato de los protagonistas que fueron contando sus historias. Historias desde la concentración, desde las vivencias día a día, de los entrenamientos, de los asados, hasta, por ejemplo, cómo era el traslado de la... y como decía Jorge recién, cómo esos pequeños detalles, cómo era el traslado desde la concentración hasta el Estadio Centenario, qué ritos tenían que cumplir. Si no veían un carro tirado por caballos antes de llegar al Estadio Centenario, y por ejemplo, para contar una anécdota, los jugadores hacían detener o aminorar la marcha del chofer del ómnibus, porque no podían llegar al Estadio Centenario esos jugadores de Peñarol que habían ganado todo sin haber visto un carro de caballos tirado por caballos. Una vez que veían el carro de caballos, el ómnibus aceleraba hacia el estadio porque sabían que iban a ganar. Bueno, eso también es parte de esta historia, claro, de quinqueño, ¿no? Sí, ahí hay toda una concepción, el traslado de un legado, que arranca, por ejemplo, con historias de Choco Perdomo, cuando el Indio Olivera le pidió que le trajera un café, y Perdomo entró en esa disyuntiva de ¿qué hago? Si lo voy a buscar, quedo como un alcahuete, como él mismo lo define, ante sus compañeros, y si no voy le estoy faltando respeto al indio. Y bueno, al final decidió ir a pedir con el encargado de la cocina el café, lo trajeron juntos, y el indio lo miró con cara seria y le dijo, estaba midiendo si tenías personalidad. Algo que con el paso del tiempo después le ocurre a Pacheco, en una situación previo a uno de sus primeros partidos internacionales, en un partido en Porto Alegre, que Pacheco estaba mirando la vitrina del free shop
en el aeropuerto, y quedó deslumbrado con un reloj, y Damiani por detrás se le arrimó y le dijo: si jugás te voy a regalar el reloj. Bueno, terminó el partido, Pacheco entró finalmente a jugar esos minutos, pero claro, no se animaba después a pedirle el reloj a Damiani, ¿no? El contador era un hombre que imponía y tenía una presencia muy particular, imponía un respeto supremo. Pacheco tenía 16, 17 años. 17 años, claro. Entonces, bueno, uno de los referentes del plantel le dijo: Tony, andá y pedirle el reloj que te prometió. Y Pacheco no se animaba. Y ahí voy a lo que contaba hoy, ¿no? A ese traslado, a ese legado de que los jóvenes vayan adquiriendo personalidad, porque Pacheco narra en esa situación de que tenía dos caminos: o seguía el consejo que le había dicho el referente y no le quería fallar, o de lo contrario esperaba que saliera de Damiani el gesto, y fue y se lo pidió, porque dijo: bueno, yo voy a convivir más con mis compañeros que con el propio contador. Están marcadas esas historias en estas dos que comenta Jorge, en el alma de este equipo, de ese grupo. Y transmitir el legado, ¿no? Es eso, iba de generación en generación. Este proyecto del quinqueño de Peñarol nace con Gregorio y Damiani, ¿no? Es decir, con Damiani va a buscar a Gregorio, entre uno y otro elaboran desde su lugar cada uno la estructura, y de ahí para adelante es Gregorio que con un estilo, con su forma, marcó un camino. Y el camino exigía el sello de calidad, o el sello que él entendía como el orgullo de ser de Peñarol, o representar a esa casta, ese grupo de jugadores. Y eso fue lo que sucedió, que se extendió durante 5 años, porque arrancó con Perdomo, con el Chueco Perdomo, con el Tano Gutiérrez 6 meses después, ¿no? Pero con Bengochea, con el Pollo Vidal, con jugadores que eran de la mejor historia de Peñarol y que se sumaban nuevos valores. Y en el 94 aparecen los juveniles, y en 5 años aparecen 16 jugadores jóvenes de una proyección importante, y muchos de ellos destacados a nivel internacional, y que fueron absorbiendo desde los veteranos lo que era Peñarol. Y todo eso se transformó en esos 5 años ganadores. Siendo al libro, historias concretas, y sin duda hay un montón de episodios que lo marcan, pero sí está el relato de cómo se vivió aquel partido en el que Peñarol necesitaba de una victoria de Defensor para poder acceder a la final del campeonato, a acceder a disputar el quinqueño. Y bueno, en un relato donde cada uno de los protagonistas nos cuentan cómo vivieron aquel día. Algunos que no lo escucharon, otros que lo llamaron por teléfono para avisarle cómo había sido el resultado, y otros que sí, que siguieron el partido. Con cada uno de los momentos que marcaron a este grupo en todos los aspectos. La llegada de Maradona. Sí. ¿Te acuerdas cuando se empezó a hablar de la llegada de Maradona? Ese último año está marcado justamente por la situación que se plantea de que Juan Pedro Damiani, que era consejero de Peñarol, se le ocurre la idea de buscar a Maradona, y se genera un revuelo, ¿no? Porque es como que hoy habláramos de que viniera Messi a Peñarol. Una situación con puntos en común, ¿no? Teniendo en cuenta la magnitud de la figura que tenía Maradona en aquel entonces, ¿no? Finalmente no se concreta, y eso determina la llegada de Juan Carlos de Lima, que pasa a ser un valor preponderante en lo que fue la conquista del quinqueño, ¿no? De hecho, ahí hay una situación jocosa que está narrada en el libro, que es cuando Gregorio le pide a Damiani que contrata a de Lima una vez que se cae el pase de Maradona, y Damiani lo trata prácticamente que de loco. Le dice: nos van a matar a los dos, da usted la cara mañana en los aromos, porque van a decir de Maradona vamos a traer a de Lima, y de Lima se termina transformando en figura preponderante de lo que fue la conquista de un quinqueño que, al margen de las innumerables anécdotas que van a encontrar acá, como aquella vez que el Bola Lima atropelló a Gregorio después de una operación, y Gregorio se tuvo que ir al hospital porque se le saltaron los puntos, previo aviso de que tuviera cuidado en el entrenamiento, hasta todo eso de componente que tuvo, de alegría, tristeza, agonía, sufrimiento, el caer, levantarse, el darse cuenta que lo imposible era posible, hasta llegar a esto que se llegó, ¿no? Que está reflejado acá, que está contado por sus protagonistas, y que para los hinchas de Peñarol además tiene un anexo que creo que tiene un valor histórico, que es que están absolutamente los detalles de todos los partidos con sus tablas de posiciones correspondientes, para que quede justamente un dato anecdótico de quiénes fueron los protagonistas de este segundo quinquenio de Peñarol. Esta obra tiene dos partes. Una,
para el hincha y otra para el lector común. ¿Sí? El lector común se va a entrar en una historia real que existió, que contamos y que intentamos desarrollar con una redacción agradable, un estilo cuento, en donde conocen los detalles y los pormenores de lo que pasó entre 1993 y 1997. Para el hincha tiene connotaciones muy particulares, porque llega al corazón, le llega, lo va a llevar a revivir lo que vivieron hace 20 años. Y bueno, en ese aspecto es donde el libro tiene para quien fue hincha un significado muy especial. Y están los hinchas también sí, como parte de esta obra que desarrollamos. ¿Por qué? Porque tomamos a un grupo de jóvenes que en ese momento tenían, adolescentes que tenían entre 10 y 15 años, que vivieron el quinqueño y que hoy están reunidos en una peña, en Peña Quinqueño, segundo quinqueño, coincidentemente, y que 20 años después también nos cuentan cómo vivieron la conquista histórica esta que logró Peñarol. Porque esto en definitiva también ha sido de los hinchas, y lo que procuramos en la obra es mostrarlo desde todos los ángulos posibles. Y para los lectores, para el público, se transforma en un buen regalo, ¿no? Mañana vas a ver un amigo de Peñarol y ¿qué le decís? Toma, te dejo quinqueño para que lo disfrutes, ¿no? Sí. Bueno, valoramos el espacio de Me Gusta Leer, agradecemos la invitación, y bueno, y para todos, Quinqueño está a la venta y a disposición para que lean la historia contada por sus protagonistas.